Hola a todos, bienvenidos una vez más a esto que es Brujo sin Caldero, activando mi magia. El día de hoy tenemos a una invitada que, bueno, a mí me encanta. Literal, yo creo que podría decir que es mi mejor amiga. Es una persona que, bueno, obviamente no quiero dar spoilers, muchos, pero es una persona que literal, conforme la vayan escuchando, se van a ir enamorando de todo lo que va diciendo. Entonces, para empezar, les quiero dar un poco de contexto de cómo fue que, pues, nos conocimos, por así decirlo. Yeshua en otros capítulos ya ha hablado de esta experiencia que tuvimos, este taller que duró aproximadamente un año. Entonces, durante un año fueron como las clases, como la teoría, que esto era en línea, cada quien en su casa, y este curso terminaba en una experiencia presencial. La experiencia presencial fue en Bali, bueno, era Bali, Nepal y Bután, ¿no? Entonces, el chiste es que había como muchos recorridos en camión. Entonces, pues yo, la verdad es que mi primera experiencia con Vani, perdón, se llama Vanina, Erika Vanina Cavallini, es la persona que tenemos aquí hoy, para los amigos Vani. Entonces, mi primera experiencia con Vani, la verdad es que no fue tan bonita. O sea, una vez hicimos una cosa que se llama cineforo, en el que agarras una película y te pones tú a explicar, ¿no? La desmenuzas, depende del tema. Entonces, me tocó a mí hacer el cineforo. Hicimos, pues lo enfocamos en lo que íbamos a ver pues, en el viaje presencial, y Vani se puso a criticarlo. Entonces se puso a criticarlo, y ella decía que por qué no habíamos hablado de los niños. O sea, que la película que hicimos el cineforo fue de Red, la de Disney y Pixar. Entonces ella decía que había tanto por hablar de, pues justo, o sea, como desde la menstruación y esta parte de los niños y, o sea, todas estas maravillas. Entonces, pues a mí no me gustó que criticara mi cineforo y pues yo me puse a contestarle, ¿no? Así empezó nuestra bella historia. Ya en lo presencial, pues, no sé, pues empezamos como un poco de poco a empezar a platicar, nos tocaba sentarnos juntos en el camión, y ahí como que empecé a preguntarle yo, pues, qué es lo que ella hacía. O sea, a ver, si siempre ella jalaba todos los temas a los niños y siempre a como ser consciente y siempre a como no ponernos en su lugar, pero entenderlos, como verlos fijamente, o sea, ver lo que ellos quieren transmitirnos. Entonces como que empecé a preguntarles y de pronto, no sé, los dos que estaban atrás estaban metidos en la plática. Y luego los dos que estaban adelante y hasta adelante también estaban en la plática. Hasta que literal llegó el punto en el que Vani se paraba en el camión, agarraba el micrófono y empezaba a hablar. Y literal, o sea, al principio que los viajes eran todo mundo dormidos, al final era todo mundo escuchando lo que Vani tenía que decir. Fue Imagínense muy cómo curioso, fue muy curioso porque sin querer empezó esta dinámica gracias a Gis preguntándole diferentes preguntas a Vanina. Empezó esta dinámica en que ahora los desplazamientos de camión se volvían también unas pláticas, unas clases, pero sin la formalidad de estar en un salón de clase. Y ahí nos empezamos a dar cuenta y empezamos a reconocer el gran propósito que tiene Vani en esta encarnación, donde gran parte de él es encargarse de abrirle el camino a toda esta nueva humanidad y a todos estos nuevos seres que están aterrizando en este planeta y descubriéndose a sí mismos. Entonces, fue durante este momento que también nos abrieron los ojos a temas que nosotros probablemente no habíamos visto. Bueno, yo de cajón nunca me he planteado si voy a tener hijos o no, pero Gis me acuerdo que lo hacía pensar mucho en el que él ya quería de alguna manera como ser papá, y con todas estas pláticas era como, órale, no, pues a lo mejor sí hay mucha información que tengo que tener antes de lanzarme a hacerlo. O todas las personas que veo que ya tienen hijos, creo que también necesitan como este tipo de información o de guía para que puedan empezar a, pues como a trabajar con su nivel de conciencia. Entonces, bienvenida, Vani, muchísimas gracias por estar aquí. Y para empezar y yéndonos recto y directo, queríamos saber cómo antes de pasar a todos estos temas de la nueva humanidad, ¿cómo empezaste tú tu camino espiritual? ¿Cuál fue ese momento en el que identificas que hubo un antes y un después y fue este despertar espiritual del que luego tanto hablamos? Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo están Gis y Yeshua? Gracias por gracias por su invitación, gracias por esta luz. Les voy compartiendo y a medida que voy compartiendo
va a salir un montón de todo lo que acaban de compartir. Ya esta introducción es más que rica en experiencias y en anécdotas. Mi primera experiencia, el primer registro que yo tengo fue a los 12 años, aproximadamente. Mi madre dice que yo de chiquita era como que hablaba sola y como que miraba más allá de lo que todos veían. Y mi maestra de jardín de infantes, inclusive, cuando firman, vieron que le regalan una foto a fin de curso, y en la foto atrás, antes, cuando yo iba a la escuela, se firmaba, todo el mundo firmaba. Cuando había papel, se hacían fotos y se firmaban las dedicatorias y las despedidas. Y la maestra de aquel momento en el jardín de infantes puso para la niña de los por qué. Para la niña de los por qué. A medida que fui avanzando, me fui dando cuenta que, claro, eso ya marcaba en mí lo que hoy llamamos la inteligencia existencialista, ese gran interés de querer saber como que de dónde venimos, qué son las estrellas, qué hay más allá de... Entonces ese fue como mi primer gran registro a los 12. Les cuento los de cuando jardín de infantes, pero porque después voy para atrás y me doy cuenta, pero a los 12 sí me di cuenta de que en algún momento de la vida iba a tener como un despertar, y que todo lo que hasta ahora veía como muy cerquita y muy concreto y muy de esta realidad tenía un trasfondo. Ahí me di cuenta. Pasó la vida, pasó la adolescencia. Ustedes saben que durante la educación formal, como la tenemos instalada, sobre todo en Occidente, el seteo para que precisamente se deje de ver ese trasfondo es grande. Y empezamos a estar como más acotados y más seteados, más programados, más condicionados. Entonces, pues pasó gran parte de esa adolescencia, hasta los 16 años, en que yo, mientras que tenía siempre mucha conexión con Jesús y mucha conexión con estas ganas de conocer qué había más allá, mi tiempo era aquí, ¿no? La nariz al escritorio, como hasta aquí. Pero en esos tiempos sí tuve más registro de percepciones, empecé a sentir cosas, empecé a tener conciencia pues de sentir de los sentidos sutiles, no de los 5 sentidos que todos conocemos, sino de los sutiles. Y me empecé a dar cuenta de que escuchaba, de que veía y de que sentía más que los 5 sentidos naturales. Tampoco le di demasiada trascendencia a eso porque, pues, hasta ese momento eran cosas raras, realmente. Despertar grande fue la gestación. El escuchar, hasta en un momento, durante un tiempo, yo tenía 30 y tantos años ya, y empecé a sentir y a escuchar que un ser quería llegar a través de mí. Yo les cuento que nunca había querido ser mamá, no soy una persona que tenga ese interés de ser mamá y de tener un hijito para mí y como que no soy de esos cuidados, ¿no? No soy de tener plantas, no soy de tener mascotas, pues sí tengo una gran sensibilidad por los niños y por las niñas, y eso fue lo que me llevó a hacer la carrera docente, y por su libertad. Pero no tenía ganas como de que fueran como míos, ni de mí. Pero en ese momento sí empecé a escuchar, y a partir de ese registro de escuchar fue que paré y dije, acá está pasando algo que tengo que prestar atención. Y ese fue el momento. Escuchar una voz que no es la voz de mi hija de ahora, que es una niña. En ese momento fue una voz como más neutra, no de una niña, que estaba pidiendo pista, lo que yo llamo pedir pista, estaba queriendo aterrizar. Y yo entre mí decía, o sea, ¿yo para qué? Para mí, si yo nunca quise ser madre. Está habiendo tantas madres por el mundo y tantos seres que realmente quieren traer hijos al mundo. Yo, o sea, realmente... ¿Qué experiencia quiere venir a hacer conmigo que realmente no tenía como ese espíritu maternal, de verdad? Y bueno, ese fue como el gran momento, porque ahí me di cuenta de que la conexión espiritual iba mucho más, trascendía lo religioso, trascendía todo lo que era dogma, y realmente es de una conexión superior y tiene mucho que ver con la energía. Me encanta. Esta mujer está siendo un poco humilde en su introducción, pero cuando te pones a meditar con ella empieza que las naves y los extraterrestres y que todo el consejo y que... Entonces, esto que ve y siente y no sé qué, ok, o sea, es muy en serio. También, Vani, qué chistoso que, pues justo, o sea, que traías chance este mindset, por así decirlo,
de sí, no querer ser mamá o sea, empieza a escuchar esta voz y da, yo creo que literal un giro de 180 grados tu vida en el sí. que, pues justo, o sea, a ver, escuchas que esta almita quería venir a través de ti y escuchas que por ahí es tu camino, supongo, ¿no? Bueno, así lo estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo le empiezas a hacer tú? O sea, ¿cómo te empiezas a meter a este mundo? ¿Cómo te empiezas a preparar o qué empiezas a hacer o qué hiciste? A ver, si estabas como tan negada, ¿cómo le haces para abrirte a este mundo? ¿En qué momento aceptas que venga esta alma a cambiar tu vida? Bueno, quiero agregar que quien era mi esposo en ese momento tampoco tenía necesidad de paternar, ni de ser padre. Él tenía hijos grandes ya. Entonces, no había entre nosotros eso, pero cuando yo empecé a escuchar esta voz de llegar al planeta a través de mí, pues me senté y hablamos. Le dije, está pasando esto. Esta voz que yo ahora identificaba como una voz que me hablaba a mí puntualmente, yo había sentido otras voces antes y había escuchado y de hecho había trabajado con información, pero muy espontáneamente y muy intuitivamente. Aquí me di cuenta que había alguien allá que me decía, a vos, te estoy hablando, mira, hey, a vos. Entonces me senté, lo hablamos y me di cuenta de que no se trataba de ser mamá, se trataba de ser canal de un nuevo ser para aterrizar en el planeta. Ellos requieren, para poder traer vida a este planeta, si vamos a ser de la especie humana, requerimos llegar a través de un útero. Entonces, al menos hasta hoy es así. Entonces, el servicio que yo me encontré, sobre el cual me encontré reflexionando, no era el de si yo quería ser mamá o no, era de si estaba lista y dispuesta para, desde mi amor incondicional, permitir la llegada de un nuevo ser al planeta. Claro, eso a mí me generó como una revolución interna porque me llevó mucho más allá de ser mamá, me llevó a plantearme si realmente estaba incondicionalmente para acompañar a este ser, acompañar y no guiar, porque eso lo tuve súper claro desde el principio. Acompañar y no guiar a un nuevo ser en su llegada al planeta. Y tuve claro que iba a ser hasta un tiempo de la vida, que no iba a ser todo el resto de la vida. Es decir, que necesitaba de mí, porque era condición de la especie humana, necesitaba de mí, un humano, una humana que le acompañara a aterrizar hasta un tiempo de la vida. Cuando después se emancipara ya iba a ser, pues, autónoma. Obviamente que todo esto que estoy comentando después se tiñe de lo que es ser mamá, del rol que tenemos las mamás, del rol que tienen los papás, las madrinas, las tías, los hermanos, etcétera, lo que después conformamos como roles en una familia. Pero mi planteo no fue ese, mi planteo es, yo estoy incondicionalmente para otro ser, ese fue el planteo mío. Y eso fue lo que para mí Oye, fue revolucionario. a ver, ahí hay dos temas que me interesa demasiado tocar. Uno, esta parte de estar incondicionalmente con, pues para ese ser. Y dos, quiero que también profundices en esta parte de acompañar y no guiar. ¿A qué te refieres con eso? O sea, ¿qué es? Pues justo, que tú estás para acompañar y no guiar. Acompañar y no guiar es darnos cuenta de que tenemos un rol como quien, mira, como si ustedes me invitan a jugar un juego en el que todos vamos a jugar, pero las reglas del juego las conocen ustedes. Entonces, hay un primer momento de la vida en el que alguien que conoce el juego en el planeta le puede contar a un nuevo jugador, que vendría a ser ese niño o esa niña, ese bebé que está encarnando, cómo es el juego en el planeta. Porque una vez que nosotros llegamos al planeta, realmente lo que venimos a hacer es a jugar con unas reglas del juego que están instaladas acá y que tienen muchos años ya pues de estar en marcha. Y nosotros conocemos, los que estamos encarnados, conocemos cómo se juega el juego. Y el que llega, digamos que no. Aunque a veces muchas veces son almas muy viejas, digamos que no saben por qué pasan por ese momento en el que olvidan todas esos momentos de instrucciones. Entonces, acompañar es eso, es recibir y decir, intervenir lo menos posible, honrar la sabiduría que cada uno de los seres trae, que en este caso era mi hija, pero ustedes por ahí lo pueden recordar de ustedes mismos cuando pequeños, hasta donde recuerden con su memoria, y darse cuenta de que hay un momento en el que yo sé jugar el juego, por más que tenga 3, por más que tenga 5, por más que tenga 8.
yo sé jugar el juego y que hay niveles de juegos. Entonces, para algunas cosas necesitamos a los adultos y para algunas cosas los adultos nos necesitan a nosotros. Entonces, ahí empezamos a abrir el juego y empezamos a interactuar. Entonces, los niños, las niñas no requieren que se les diga absolutamente todo y menos que menos los adultos requerimos asumir la postura de, pues porque soy grande, porque lo conozco, porque lo sé, porque lo digo yo. Requerimos ese intercambio. Entonces, acompañar, ¿qué es? Estar disponible, estar sabiendo que yo conozco unas reglas del juego, estar presente reconociendo que las reglas del juego se están recreando permanentemente y que se recrean en función de estos nuevos niños y de estas nuevas niñas que están entrando a jugar. Una vez que ellos entran al juego, cambia toda la dinámica del juego. Entonces, a todos nos toca aprender una nueva forma de jugar, incorporándoles desde su perspectiva, desde sus realidades, desde sus intereses y desde sus propósitos de vida. Porque obviamente no podemos asumir que vienen a hacer lo que a nosotros nos parece que tienen que hacer como si fuera un copy-paste del siglo pasado a este. Ellos naturalmente vienen a evolucionar porque la especie humana trae progreso a través de, pues, de su descendencia, entregándole a su descendencia todas las novedades y todo lo mejor y todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos queda como lo bueno, lo que nos queremos quedar. ¿Y quién trae lo bueno, lo que nos queremos quedar? Pues ellos lo traen a flor de piel. Entonces, toca, el acompañar es estar en disposición, como decía recién, pero sabiendo que igual es momento de aprender, es momento de mirar, recibir esa mirada de ellos y escuchar su propósito. Ellos vienen a hacer una tarea de traer cosas nuevas al planeta, de generar desde su propia creatividad, desde su propio punto de vista, desde sus propias ideas, desde su propio todo. Y nosotros es importante hacer ese lugar para que el juego sea un juego realmente entre todos. Y no que haya no es que sea como, ¡pum!, así, lineal, de arriba para abajo y se baja la línea y es así. Todos jugamos. Fíjate que cambia, no es más vertical como la relación, inclusive de jerarquía. Es una relación en la que todos juegan y es democrática. Y la otra pregunta, a veces, me olvidé la otra pregunta que me hiciste, Gis. No te preocupes. creo que a veces a los adultos se nos olvida que los niños o estos seres que tienen menos años planetarios que nosotros también son seres vivos y también tienen un propósito de vida y que vienen con un paquete de información que vienen a desarrollar y a poner al servicio de las demás personas. Entonces, cuando los adultos dejamos de reconocer a estos niños como seres y como con este paquete de información que están listos para poner en la Tierra, pues entonces empieza a haber como una invasión a un límite donde ya no te corresponde, ¿no? Claro. Y creo que a veces esta parte con los papás la tienen muy confundida y muy revuelta, porque los papás empiezan a creer entonces que es su responsabilidad decirle al niño que no, porque entonces es un niño maleducado, o es su responsabilidad empezar a tomar decisiones por el niño, porque tú tienes un ideal de lo que ese niño tendría que llegar o a dónde se tendría que dirigir. Entonces empezamos a invadir todos estos límites que después lo único que hacen es empezar a ahorcar y a sofocar al chamaco, ¿no? Como les decimos aquí en México. Exactamente. Creo que Que es como, a ver, es una invasión sí, o sea, estás limitando y estás macheteando también, ¿no? Porque Total. estás cortando. Hay una imagen que veo mucho en Twitter, que son como unos árboles súper frondosos, así como, o sea, hechos como niños, y que están como caminando en una filita y pasan por algo a través, que normalmente lo ponen como escuela, y cuando salen de la escuela son unos troncos todos cuadrados y todos idénticos. Entonces es eso, o sea, estás limitando, estás literal macheteando y queriendo formar un poco lo que decías, Vani, como olvidando esta parte de la evolución. Entonces, de pronto los papás o los adultos, voy a hablar de los adultos, queremos como criar a los niños a como nosotros fuimos criados. Pero pues papito, o sea, tú fuiste criado hace 40 años. ¿Cómo chingado se te ocurre quererlo criar igual que te criaron a ti? O sea, entiende que el mundo está en evolución y que las formas son diferentes ahora. Sí, exactamente, así como lo estamos mencionando. Mira, el bebé, la glándula pineal del bebé se empieza a desarrollar en el útero. Quiere decir que ese bebé empieza a tener una conexión multidimensional dentro del planeta Tierra desde la gestación.
Entonces, si este bebé trae una mega tecnología que nosotros los adultos tenemos, aunque está seteada, ya pasó por ese recortecito que vos mencionabas, Gis, hagamos este paréntesis y tengamos presentes todos nosotros tres y todos los que están escuchando, de que estamos en este momento ya viendo paseado por ese seteo. Sí. Y que a menos que hayamos hecho un trabajo para reprogramarnos y sacar ese seteo obsoleto, lo que estamos mirando, lo estamos mirando por la mirilla del seteo. Entonces, eso es para tener en cuenta. Estamos ya observando a nuestros niños, a nuestras niñas, desde una mirada miope. Entonces, si hacemos un ejercicio para sacarnos eso, ¿sí? Como que ampliamos esa mirilla miope y miramos un poco más, nos damos cuenta de que estos niños y estas niñas, como todos los seres humanos, vienen con todo lo que necesitan para desarrollarse multidimensionalmente. Son seres integrales multidimensionalmente. No importa si la mamá o el papá son del seteo que quieran, de la religión que quieran, de la cultura que quieran. Ellos vienen con una información que descargan, por supuesto que sí, que heredan de mamá y de papá, pero traen pasan por ese velo del olvido y entran a planeta Tierra como quien sale al patio a jugar, literal. Todo es emocionante y todo se ve de una forma única. Ni de la forma en que mamá lo ve, ni de la forma en que papá lo ve, ni de la forma en que la tradición de la familia lo ve. Entonces, tenemos la oportunidad enorme cuando tenemos un niño o una niña cerca, y esto no quiere decir ni que sea mi hijo, ni que sea tu hijo, ni que sea el hijo de alguien que yo conozco de mi familia. Cualquier niño o cualquier niña que esté cerca de nosotros nos da la inmensísima posibilidad y oportunidad de mostrarnos el mundo de una forma que nosotros no vamos a ver nunca, a menos que hagamos todo un trabajo de reprogramarnos. Ellos traen una mirada distinta. Entonces, es muy importante reconocer que vienen, como vos decías, con esas alas y con esa capacidad de despliegue y que nosotros vamos a estar ahí haciendo pues un moldeado, porque viene a entrar la crianza, lo que la crianza va a hacer culturalmente va a ser moldearlos. ¿Podemos moldearlos? Es inevitable moldearlos. Claro que van a ser moldeados. Ya por el hecho de elegir un país y no otro, y una familia y no otra, ya tienen como un marco en el que en ese collage se va a desarrollar dentro de ese marco. Sí, ok. Pero el resto, que sea un collage propio, no que yo le ponga lo que yo pienso que tiene que tener. Entonces, sí podemos reconocer el contexto y el molde y ese moldeado o ese tallado que vamos a hacer, pero intentemos no podar, que es lo que mencionabas, no convertirlos en un bonsái. El bonsái se ve muy bonito, pero si mirás por debajo de la tierra, ¿qué ves? Y ves todas las raíces cortadas, realmente mutiladas. Entonces, Oye, es muy importante que les podamos reconocer así. Y a ver, suena muy bonito todo esto, o sea, la teoría suena espectacular, yo estoy escuchando y digo, no manches, voy a ser el mejor papá del mundo, pero hay que llevarlo un poco a la práctica. O sea, entonces, o sea, yo no soy papá todavía, pero imagínate, yo ya soy papá. O sea, hoy por hoy ya soy papá, ¿qué puedo hacer? Así, ejemplos tal cual, prácticos. O sea, ¿cómo puedo y cómo no puedo? Pues es muy importante, sí, Yeshua. ¿Quieres completar algo ahí? No, que creo que antes de que contestes esa pregunta, a lo mejor iría una pregunta antes de, porque entonces creo que aquí lo que hay que evaluar es entonces cuál es la función de los padres, para entonces saber cómo puedo y cómo no puedo. ¿Me explico? O sea, Sí. ¿cuál es el rol de las personas? Porque algo que quiero mencionar es que nosotros aquí siempre hablamos de energía y de resonancia. Todos somos energía, todos somos resonancia y también estos seres que no se han encarnado aún, también son resonancia y también son energía. Entonces, de alguna manera, yo encarnado, yo Yeshua, ya estoy conectando con ese ser que está decidiendo encarnarse a través de mí, como dices tú, ¿no? O sea, que elige cuál va a ser el canal de parto para que pueda llegar a este mundo. Entonces, aquí no hay coincidencias. Entonces, todo ocurre por una razón y se llama resonancia. Entonces, si ese chiquito, si esa chiquita se está decidiendo encarnar a través de mí, de mi familia, de mis genes, de mi país, de absolutamente todo lo que yo tengo para entregarle, es simplemente porque eso es lo que requiere para cumplir su propósito de vida. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es el propósito de los padres, de los acompañadores de estos niños? Creo que acá permítanme poner esta base que creo que es
eh, es clave. Y estamos tocando acá con algo que es crucial para la mayoría de los seres humanos y es el miedo tan enorme que tenemos a los niños y a las niñas, a la gestación, al embarazo, al traer una nueva vida al mundo. Entonces, esas preguntas que ustedes se hacen... Están haciendo son desde el miedo. No, no es que son desde el miedo, son desde una realidad. Sí, pero ¿por qué? Fíjate que sí, pero más bien, digamos, desde una responsabilidad, un sentido de responsabilidad. Porque, ¿qué sí y qué no? ¿Cómo puedo ser un buen padre? ¿Cómo puedo ser una buena madre? Quiere decir que entonces, si yo ya estoy pensando en mi posibilidad de ser padre o madre, quiere decir que hay un ser que está resonando ya conmigo. Hablamos de resonancia. Bueno, para empezar, no hay padres y madres ideales, como no hay nacimientos ideales. Hay lo que cada ser requiere para hacer esa experiencia. Entonces, esa experiencia que es su vida en esta encarnación. Entonces, como decíamos, si óvulo y espermatozoide se encuentran por resonancia, y más, súper interesante, más, antes de que se encuentren el óvulo y el espermatozoide, la resonancia de la información ya se está dando. Entonces hay un montón de información que ya está ahí, como pulsando tirando hilos para que este y este se encuentren, ¿no? El óvulo y el espermatozoide se encuentren de alguna forma, para que se encuentren. ¿Qué hacemos con esto? Es como cuando te regalan como una rara avis. Yo a veces pongo el ejemplo de cuando te regalan una planta que es especial, requiere especiales cuidados, cuando te regalan una mascota que es especial y requiere unos especiales cuidados, que no come cualquier cosa, cuando te regalan un ser que vos sabés que si no lo cuidás como debes, se muere. ¿Qué pasa con eso? Bueno, cuando esto lo traspolamos a un ser humano, vos te das cuenta de que a tu vida, a tu familia, en tu familia puede aterrizar un bebé con estas características que están naciendo ahora, con estos que son unos bebés magos, porque realmente son unos bebés que realmente mueven lo que papá y mamá no se dan cuenta que están moviendo todavía, si papá y mamá no están entrenados y no están sensibles. ¿Qué hacemos con este? Ese es el punto. O sea, que sí y que no, que es lo que vos decís. ¿Cómo? O sea, tengo un espécimen, ¿no? de ser humano más evolucionado que yo en mi casa. ¿Qué hago? La verdad es que sobre todas las sugerencias que se están dando y todo lo que podemos hacer como para aprender cómo se trata a un bebé de nuestra propia especie, a nuestros propios cachorros para que prosperen en la vida, por más que eso esté dado, lo que mejor podemos hacer es sensibilizarnos nosotros los adultos. Es decir, nadie más que vos mamá o vos papá va a saber, mirando a los ojos a tu hijo o a tu hija, qué es lo que sí requiere y qué es lo que no, con comunicación. Claro, vamos a tener que aprender, con los nuevos bebés vamos a tener que aprender la telepatía o recordarla, porque es que hasta que empiezan a hablar, requerimos descifrar, aprender a descifrar esas señales que nos dan de cuáles colores son los favoritos, de cuáles comidas son las favoritas. Claro que, pero ellos lo están comunicando, no lo podemos ver si nosotros estamos, pues, con nuestros sentidos sutiles muy adormecidos. Pero, ¿qué hacer con ellos? A ver, como para... Está en lo que piensas, Como para, como para esta decir, historia que contó Vani, rápido. para mí, dale. Que cuando estaba chiquita su hija, o sea, chiquita bebé, no sé si recién nacida, pero que iba al súper y se llevaba a la niña. Y ahí, tú que pues, hay infinidad de pañales, ¿no? O sea, no tengo ni idea, pero hay infinidad. Entonces decía Vani que yo no le iba a elegir los pañales a mi hija. O sea, mi hija iba a elegir sus propios pañales. Entonces, que agarraba, se ponía a agarrar de que diferentes pañales y le decía que, hey, ¿cuál quieres? Entonces le ponía uno rojo, uno amarillo, uno verde, y en el que la niña, no me acuerdo si me dijiste que sonreía o como que movía las manos o algo, era como, estos quiere. Y eso le compraba. Se le veía A ver, que le cambiaba la luz en los ojos. ándale. A ella le Y creo, cambiaba la luz en los ojos. Es como vos te das cuenta, si yo te pongo un plato de algo adelante y otro y te digo, no hagas ninguna mueca, yo me voy a dar cuenta de qué es lo que sí te llegó y lo que no te llegó. Ahora de adultos, imagínate cuando los bebés son bebés. Entonces era muy chiquita. Entonces, ¿qué sí y qué no? Sí, todo lo sí es prestar atención, ser sensibles, reconocerles como que están plenos y son completos de entrada y que pueden comunicarse
y que no vienen a hacer ninguna desbarajuste enorme en tu vida, sino que te vienen a ofrecer una oportunidad de transformación. ¿Qué no? Y no, la sugerencia de no sería no aterrizar la tradición, pero así como tomar, porque yo fui criada así y mi abuela y mi tatarabuela, entonces así es hoy, porque aquel mundo no es este mundo. Entonces, escuchar, sensibilizarse, ser humilde, preguntar, repreguntar, estar abiertos al cambio. Lo que hasta ayer era un sí, hoy puede ser un no y ser flexibles a eso, jugar, conectar, porque lo primero que dijeron hoy fue, hablamos de cuestiones, cuando empezamos la conversación, hablamos de cuestiones que resuenan directamente con el niño y con la niña interiores. ¿De cuándo yo me doy cuenta que esto pasaba dentro de mí? Bueno, si todos nosotros nos ponemos a escuchar dentro de nosotros, ¿cuándo yo voy para atrás? ¿Cuándo me di cuenta de que me interesaban las estrellas? ¿Cuándo me di cuenta de que me gustaba jugar a tal juego o cual otro? Eso está muy profundo y muy adentro. Si eso ahí no está muy dormido, si no está anestesiado, si no está metido bajo 4 capas de hielo en el freezer, eso es una gran luz verde para conectar con estos seres que son los que están naciendo, para poder escucharles y darnos cuenta de lo que sí quieren. Entonces, toca hacer unos movimientos importantes, pero no por eso difíciles y no por eso imposibles. Importantes sí, porque son trascendentes, pero no son imposibles y no son difíciles. Creo que tiene que ver, ahí tocamos con uno de los miedos más grandes que tenemos, sobre todo en la población más joven, que es la de mejor no tenemos hijos. Y entonces, más allá de que hay un montón de razones por las cuales quizá prefieren no traer hijos al mundo, y todas serían válidas, claro que sí, como momentos anteriores que hemos tenido, porque esto no es nuevo en la Tierra, hemos tenido momentos en los que realmente bajó mucho la natalidad porque había mucho miedo de guerras muy grandes. En la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la natalidad bajó un montón. Pero bueno, cuando nos confrontamos, fíjense que evitamos la descendencia cuando vemos que algo es muy riesgoso o que es muy demandante o que nos trae mucho miedo o que nos pone muy en jaque. Y entonces vemos a nuestros propios cachorros como seres que son intratables, imposibles, indescifrables y son todo Entonces, no son tan así. Ellos mismos, si un gran sí es estar abiertos, escuchar y darnos cuenta de que hay un vínculo ahí que va a ser único. Que por más que tengas un comité completo, una junta completa de asesores súper perfeccionados, nada ni nadie te va a saber dar en la tecla con esa comunicación profunda que puedes tener con tu bebé. Y como vos los decías, yo sabía si le gustaba el rojo, si hoy tenía ganas de rojo, y si hoy tenía ganas de verde. Esa anécdota que la llevé con 2 años, fuimos a la tienda y compramos la faldita, fuimos a comprar unas ropas. 2 años tenía. Y porque para mí era muy importante que ella asumiera las consecuencias de sus decisiones desde siempre, ¿no? Entonces, era muy importante que decidiera. Entonces la llevaba, le ponía decisiones que para su edad eran posibles. No, a los 2 años decidía sobre las cosas que sí podía decidir en su tiempo. Entonces los colores de la ropa, cuál ropa quería. Ella no elegía nada que fuera duro. Elegía todo blando para su cuerpo. ¿Y de las blandas. La llevé y y lo que hice fue comprar una falda que le mostré y le dije, mira qué bonita esta falda. Me dijo, no. Y yo entre mí la vi y dije, esto le va a quedar hermoso. En mi esquema, en mi imagen interna de ella, de cómo ella quedaría. Igual que las cosas que le ponían en el pelito, que se ría hasta hoy de eso. Todo lo que las hebillitas y los broches que le ponían en el pelo, que tenía 3 pelos, pero yo se los ponía igual. Bueno, esa era. Entonces, la llevó la falda, dije, no importa, la voy a llevar, seguro que se lo va a poner. Se puso durante todo el año, se puso todas las ropas que ella había elegido, y la falda la saqué 2, 3 veces y le dije, ¿y hoy nos ponemos esta? No, me dijo. Y me hizo así con el dedo chiquito, no. Y la tercera vez que se lo ofrezco, todavía tenía etiqueta, me dice, no. Y la metió en el cajón y cerró el cajón. Y llegó la época de primavera, que era la época en la que sacábamos y cuando había cambiado mucho el tamaño de ella, y entonces regalábamos y qué sé yo, la ropa o la donábamos o lo que fuere. Lo primero que, Kiara, vamos a hacer la transmutación de primavera. Abre el cajón, me da la faldita verde y me dice,
Y se fue la faldita verde con la etiqueta puesta. Entonces, es claro. Que eso nos lleva como a la primera, por así decirlo, por así nombrarlo, como la primera clave o el primer secreto de esto, ¿no? Que no sé si eso ya lo nombró, bueno, ya lo dijo, pero es, o sea, reconocer que están vivos, o sea, reconocer que saben, reconocer que entienden, reconocer que, o sea, saben qué está pasando a su alrededor y tienen como este poder de elección. Y que justo, o sea, que no necesitan como que tú estés ahí, que ahorita también me quiero meter a esta parte, pero no necesitan de tu mano para caminar, no necesitan que los cargues a todos lados, no necesitan, o sea, ellos pueden, ellos hasta cierto punto deben hacerlo. O sea, esto mismo es lo que le va a dar como esta fuerza, esta solidez, esta autonomía de hacer las cosas en su vida futura. Que justo, o sea, como lo estamos acostumbrados adultos a ver los chiquitos, a creer que son indefensos, esa es otra creencia, o sea, creer que son indefensos, creer que nos necesitan para todo, entonces empezamos de a poco a asfixiarlos y a querer hacer todo por ellos. Entonces, obviamente, cuando el niño crece, pues las personas no entienden que, no sé, que no sabe hacer nada por sí solo, que necesita siempre como el apoyo de algo, que, o sea, pero pues, o sea, ¿cómo esa persona va a saber hacerlo si toda la vida fue apoyado? Si toda la, bueno, es que apoyado no, porque a ver, el apoyo sí funciona, pero si toda la vida necesitó de algo más para poder lograr algo. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo tú, Sí. Yeshua? Solo quería decir un poquito lo que dices tú, que creo que para aquí se abren como dos cualidades o atributos importantes que los padres tienen que tener al momento de estar criando a un hijo. El primero es el reconocimiento, como lo bien lo dices tú, y creo que el segundo, que para mí es la función de los padres, es que los padres son unos proveedores de sueños. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando hay clases de improvisación, en improvisación hay como una regla máxima, que es que nunca puedes decir que no. O sea, lo que sea que yo te diga, tú tienes que seguirme la corriente. ¿Ok? Si yo te digo, ¿mataste a alguien? Tú en improvisación no me puedes decir, no, no maté. No, tú me tienes que decir sí, pero es que, y sigues, ¿no? La historia. Entonces con los niños pasa algo igual. Pero ¿esto qué significa? O sea, eso significa que entonces puedo dejar que le grita a todo mundo, eso significa que entonces puedo dejar que agarre los cuchillos. ¿Qué es lo que significa esta parte de no decirles que no, Vani? Que eso se me hace como bien, 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 bien importante. O sea, creo que aquí los ponen a prueba con toda esta parte de creatividad, de ver cuál es la manera en la que lo puedes estar apoyando y sosteniendo. Bueno, no sé si sosteniendo sea la palabra correcta, pero estar a su lado, pero sin cortarles el sueño que en ese momento tengan, porque se me hace que tú lo dices muy bien, su sueño era tener una falda, ¿por qué no se lo voy a dar? O sea, la niña puede elegir. Su sueño es tener cierto tipo de pañal, en el ejemplo que ponía Gisam. Pues entonces, ¿por qué no se lo voy a dar? Hay que dárselo también. Y así a cada una de las instancias que esté viviendo en su vida. Y cada una de estas instancias, con cierta frecuencia, con gran frecuencia, voy a decirlo así, con gran frecuencia, pone, viene a hacer tambalear lo que no esté, lo que no necesitamos que prospere. Entonces, los por qué no, como mencionaban, los por qué no, a ver, ejemplo, podemos ir El a comer hoy, cuchillo. podemos ir a comer hoy afuera un día. Kiara, podemos ir a comer a un restaurante que le gustaba mucho a ella y no, hoy no. ¿Y por qué no? Y ella tenía, ponerle 4 o 5 ahí. ¿Y por qué no? Y lo primero que yo le dije fue porque hoy es miércoles. Y lo terminé de decir y dije, o sea, me di cuenta en ese decir el miércoles toda la cantidad de información que le estaba dando que para ella era irrelevante absolutamente, porque ella tenía 4 o 5 años y que si importaba si era miércoles, domingo, lunes o cualquier otro momento de la semana, hay semana, no hay semana. Entonces en ese momento me di cuenta de que tenía dos opciones, o le explico si hay una razón suficiente para decir por qué no, y le explico el trasfondo que eso tiene, o reviso por qué para mí los miércoles no, como mamá, por qué en mi familia los miércoles no se come afuera, porque es un día de semana, porque mañana quiero trabajar, porque no me quiero acostar tarde, porque se destinan los fines de semana para salir a los restaurantes y no los días de semana, ¿por qué? Y entonces rápidamente revisé cuál era el criterio básico, fundamental, por el cual le podía decir que sí y no, y cambié en el momento. Le dije primero que no y en el momento le dije, ¿sabes qué? Sí, vamos. Y nos fuimos. Y para mí fue un gran momento para cambiar algo que yo traía heredado, un hábito que yo traía heredado
pues familiarmente, socialmente, y a partir de ese momento fue distinto. Ella es el día de hoy que cualquier día, a cualquier hora se puede hacer lo que ella sienta que quiere hacer, porque no porque sea lunes o martes. Claro, ¿va a la escuela? Sí, está terminando su escuela, quiere decir que los lunes va a la escuela, los martes va a la escuela, los miércoles va a la escuela, claro que sí. Pero ella puede comprender que hay reglas de juego, que para estar en la escuela necesita esas reglas de juego y tiene que cumplir con ciertas normas y acuerdos con los que hacemos con la escuela, porque si no en la escuela, pues en las reglas de juego que tiene la escuela, para poder ser alumna regular, por ejemplo, que es una de las normas de juego, pues ella tiene que hacer una asistencia. Entonces lo puede aprender, pero ella no lo toma como provisoriamente hasta que esto termine. Luego de eso, dice, esto se terminó, vamos a los cuchillos. Las casas tienen que estar adaptadas. Si vos traes un animalito, vamos a volver al ejemplo ¿sí? A tu casa. Si vos traes un pájaro a tu casa, personalmente prefiero que estén sueltos, pero imagínate que vos querés traer un pájaro a tu casa y sabés que tenés que, para que pueda vivir y pueda subsistir en el entorno, tenés que acondicionarle pues una jaula, un tipo de bebedero, lo mismo con el gato y lo mismo con cualquier otra cosa. Traes una planta a tu casa que si la pones en la sombra pues se va a morir, la tenés que poner en el balcón porque sí. Bueno, nosotros como adultos tendemos a pensar que como adultocéntrico, todo el sistema nuestro es adultocéntrico. Entonces todos se tienen que adaptar a como yo estoy ahora. Y entonces acá entran no solamente los bebés en la revisión de todo esto, sino que también las personas mayores. La casa tiene que ser funcional a todos los que vivimos en la casa, desde la mascota hasta cualquier persona, hasta la visita, pasando por todos los miembros de la casa. Entonces los niños y las niñas es importante que puedan acceder a todas las partes de la casa que les resulten sanas, seguras, que no atenten contra su integridad, se pueden adaptar y se puede la familia adaptar a eso. Y podemos tener cosas podemos tener espacios en los que inclusive podemos no tener sillas. Porque ¿quién dice que necesitamos sillas, por ejemplo, para comer? Esos son planteos que son lindos hacerse. Entonces, ¿por qué tenemos que todos comer en un ángulo recto sentados a una mesa que mide 70 centímetros de alto? Es cultural. Podemos comer, hay otras culturas que comen sentados, arrodillados, sentados, e inclusive comen con las manos ni siquiera con tenedor. Entonces, ¿podemos comer en ronda como si fuera un picnic hoy? Sí podemos. ¿Podemos comer en una mesa bajita? Claro que sí. ¿Podemos comer parados y caminando? Claro que sí. Los deambuladores, los chiquitos que tienen, una vez que empiezan a caminar y de ahí en adelante, tienen que comer sentados a la mesa, sí o sí, todas las comidas como hacen los adultos. No pueden ir y venir y buscar su bocado, ir y venir, ir y venir. Eso es lo que les marca su propia naturaleza, que es lo que mencionabas antes. Esto del movimiento es muy importante para ellos. Es de la manera en que exploran, aprenden, toman decisiones, asocian, concluyen, estiman. Todas sus funciones cerebrales se dan en el movimiento. No solamente de ellos, de todos. Pero en esa etapa es mucho más importante. Entonces, ¿el cuchillo sí o el cuchillo no? Depende de la edad. Yo te voy a decir hasta dónde veo que sí, que no. Pero también es importante que yo como mamá y papá, o cualquier cuidador, o cualquier persona que esté cercana, que esté como responsable de ese niño o de esa niña, pueden ver que hay algunos cuchillos que sí, para algunas cosas que sí, y para algunas cosas que ahora no es el momento. Una cosa es cortar papa, ¿sí? O un pedazo de queso, con un cuchillo que si vos le haces un poco de fuerza, corta, no hace falta tener cuchillo de carnicero, y otra cosa es hacer filigrana con un cuchillo con punta de alfiler. ¿Cuál cuchillo le vamos a permitir usar? El que está apto para la edad evolutiva que tiene, madurativa que tiene ese bebé y los intereses que tiene ese niño o esa niña. El bebé no corta. Pero en ese caso, pongámosle eso. Así con todo, si hay escaleras, si no hay escaleras, los vasos, con este vaso, realmente un niño o una niña tiene, miren lo que es el diámetro de este vaso. Es para un adulto. Si yo le doy esto a un niño o una niña de 5 años, lo va a agarrar con las 2 manos, porque si no lo agarra con las 2 manos se le cae. Y si no quiere que se le caiga y le digan, tiraste el vaso, mirá todo el lío que hiciste, qué enchastre, qué barbaridad, otra vez lo mismo, se cayó, lo que tengo que hacer es, en vez de dar todo ese rosario de opiniones, es darle un vaso que sí pueda sostener con su manita. Eso es autonomía. Entonces los sí y los no empiezan a estar todos bajo un gran signo de interrogación. ¿Qué sí y qué no? Y depende.
Y ahí también la cosa es que entonces no es el niño el que se tiene que adaptar a la casa y a los padres, sino la casa y los padres los que se adaptan al niño. O sea, Sí. no es que el niño no deba de pintar las paredes, es que o tienes pinturas que se despinten o no tengas pinturas. O toda esta situación en la que puedes regañar al niño, rompió el vaso, como dices tú. Bueno, pues porque hay vasos de vidrio, ¿sabes? O sea, no hay que empezar a hostigarlo, invadirlo y que luego lleguen como estos reproches o regaños donde haga sentir mal al niño porque lo quieres ver como un adulto. El niño no es un adulto, es un No niño. es un adulto, exactamente, no es un adulto. Podemos también tener paredes que sí se puedan pintar y vidrios que se puedan pintar, Exacto, porque darles estos las casas, espacios. el entorno está para vivirse, el entorno, o sea, todo lo que nosotros usamos en nuestro entorno y tiene nuestras marcas es parte de nuestra historia y la casa me sirve a mí y todo lo que está aquí está para servirme a mí y para nuestra convivencia. Igual que hablábamos recién, la tercera edad. Si vas a tener si tu abuelo o tu abuela, una persona o cualquier persona con una necesidad física especial, la que fuere, requiere que sea un ajuste especial en la estructura de la casa. Fíjate que tenemos esas consideraciones. Si es por salud, si es por una cuestión de discapacidad, entre comillas, eso hacemos. Modificamos, cambiamos, subimos, le ponemos a una persona adulta mayor para que no se caiga de la cama, adaptamos la cama, ¿sí? Pero en general no tenemos las casas pensadas para que podamos vivir desde que llegamos hasta que nos vamos. De hecho, nuestras casas no están preparadas para despedir a nuestros abuelos y a nuestras abuelas en general. Entonces, tampoco están preparadas para recibir a los más pequeños. Entonces, pues lo que sí es importante hacer es salirnos como de ese espacio de poder que nos da el ser adultos, en donde todo esto funciona para mí y solo para mí. Todos los lugares es importante que obviamente que respondan a todas las necesidades. Claro que Sí, sí. a ver, me voy a regresar un poco y termino con este tema. Cuando estabas hablando de que tu hija te pidió ir a comer un miércoles y tú le dijiste no, tus opciones eran no y explicarle por qué no, o la segunda no me acuerdo cuál, pero me quiero enfocar en esa primera. O sea, es también muy importante y quiero que se lleven esta parte de comunicarse con el bebé. O sea, tenga la edad que tenga, no importa. O sea, comunícate con el bebé te entiende. O sea, no lo minimices, no lo atontes tú, no, o sea, ni siquiera decidas tú por él. O sea, comunícate con él, explícale todo. Y si sientes que no te está entendiendo, bueno, mínimo te va a entender más rápido o mínimo le estás enseñando más vocabulario. Entonces, por donde lo quieras ver, es win-win. Pero Pasó, Pero es importante ahí hacer mira, poner claridades en eso, porque acá hay otro miedo grande y es cómo le pongo límites, que lo decías vos eso antes, cómo le pongo límites. Entonces, ¿qué es un viva la pepa? Hacen lo que quieren. Porque, ¿qué pasa? Al niño le decimos que no y le decimos que no de una forma en que no lo puede comprender o digerir, ¿y qué va a hacer? Y se va a tirar en el piso y va a hacer un escándalo. ¿Sí? La famosa rabieta o el berrinche. Cuando eso pasa, es porque hay algo que no terminó de comprender, porque realmente hay algo que le está jugando como una prioridad. Algo necesita ser comprendido. Entonces, es importante que podamos explicar de las maneras que mejor podamos, de maneras simples, todo lo que para nosotros sustenta ese no, incluyendo cosas que yo, por ejemplo, sí le he dicho a mi hija y eso es algo que todavía hoy funciona, es no porque no sé, no porque hoy no quiero, no porque hoy no tengo ganas yo, y se trata de tener ganas los dos, no pues porque se hace tarde, porque estoy cansada, no porque, y entonces, bueno, eso es todo un tema aparte acerca de límites, pero no hay una sola respuesta y es porque a mí me parece y porque no. Y también es importante que se nos modifiquemos en nuestro pensamiento, en nuestras creencias, la idea de que entonces, si no es como lo conozco yo, es un viva la pepa. El tema de los límites es muy hermoso, realmente es muy hermoso y es muy saludable poner los límites y decir los no en el momento en el que realmente es indicado. La mayor parte de las veces los límites se ponen ni siquiera mencionando la palabra no, acordando, explicando, escuchando, cediendo, siendo flexibles. Hoy no, pero mañana sí. Es decir, es un tema sumamente rico, pero
lo que muy frecuentemente pasa es, si le digo que no, me va a hacer un escándalo. Entonces ya estoy yo teniendo el volcán interno de que si le digo que no, me va a decir esto y entonces me están mirando y entonces ahora otra vez con este tema y entonces toda esa gestión interna de lo que le pasa a la mamá o al papá o al adulto, cualquier adulto frente a un niño o una niña, es un tema del adulto, es un tema Sí, nuestro. y justo ahí va, o sea, quiero hablar otra vez de esta parte de la comunicación y de no adultizarlos, o sea, no quererlos hacer adultos. Por ejemplo, a ver, es que me estoy acordando de esta vez que estábamos en uno de los templos y había una pareja como con 3 niñas y había una niña haciendo un escándalo, un escándalo, un Sí, escándalo. Entonces, obviamente ahí nos subimos al camión y fue que, Bunny, en estos casos, ¿qué haces? O sea, pues, ¿qué haces? Entonces, Bunny empezó a decir de que, a ver, es que tienes que hablar con el niño. A ver, o sea, ir a los templos, obviamente no es un lugar para niños. Eso lo tienes que entender. Bunny dice, de que les aseguro que si a esa niña se la hubieran llevado a las albercas, esa niña, o sea, nunca hubiera hecho un escándalo. Al contrario, hubiera sido la más feliz. Y nosotros de que, Bunny, pero pues, ¿cómo vas a venir a Bali a ir a las albercas? Y dijo, bueno, entonces si tienes niños, no vienes a Bali. O sea, tienes que entender que tienes niños y tienes que entender que hay cosas que a los niños les va a gustar y que van a ser felices y tienes que entender que hay cosas que no son para niños y si no son para niños, pues o no vayas o no los lleves. Entonces yo le preguntaba de que, Vani, a ver, o sea, sí, eso suena muy bonito, pero hay veces que sí o sí los tienes que llevar. O sea, que no tienes dónde dejarlos, que no tienes cómo hacerle, que sí o sí los tienes que llevar, no sé. Entonces Vani dice, bueno, entonces le explicas. O sea, entonces tú si, imagínate que es una cena importante en un restaurante muy fino, entonces tú le explicas de que, oye, o sea, vamos a ir a este lugar, entonces te quiero pedir por favor, o sea, a ver si me ayudas, que, no sé, empezar a explicarle al niño qué va a pasar, cómo va a estar la dinámica y que muy probablemente no se vaya a divertir, pero que necesitas tú también que el niño te ayude. O sea, siempre estar en constante comunicación para que el niño sepa, entienda y sí, sepa el porqué de las cosas. O sea, no solo no toques los cubiertos porque no quiero que los toques, o no grites porque no quiero que grites, o no corras porque no quiero que corras. No, o sea, darle al niño como todo el contexto de lo que está pasando. Y entonces Iván decía que les aseguro que en el momento que hagan eso, el niño mágicamente se va a comportar, o sea, mágicamente entre comillas, se va a comportar. O sea, al niño no le va a Luego estar dando por dar rabietas, no le va a estar dando por estar gritando. Luego, ¿qué? también llegamos a pensar como adultos que al niño no le podemos hablar de todos estos temas que no va a entender o que tampoco va a entender si le hablo de sexo o que no va a entender si le hablo de la muerte. Y la realidad es que probablemente no puedas utilizar palabras muy elaboradas, historias muy elevadas porque a lo mejor el niño no las va a alcanzar a masticar, pero si intentas hablar con su vocabulario, el niño va a entender por completo el mensaje que le das. Me estaba acordando también y de una persona que pasó por Brujos sin Caldero y que decía, no, es que mi hijo no entiende. Entonces, como mi hijo no entiende, entonces yo puedo estar haciendo o diciendo muchas cosas enfrente de él porque no sabe lo que está pasando. Entonces, ella se refería en particular a que si ella decía en inglés las cosas, pues entonces el niño no entendía lo que estaba hablando. Entonces, por ejemplo, me hablaba a mí y me empezaba a hablar en inglés de su divorcio o algo así. Entonces yo le decía, es que tienes que entender que eso también tiene un efecto en el niño. A lo mejor no está entendiendo las palabras tal cual, pero tus palabras están teniendo un mensaje que está quedando anclado en el ADN del niño. Hay información que está quedando ahí y él la está tomando y la está recibiendo. Entonces, todas estas personas que me voy a ir como con muchos ejemplos, pero eh, yo voy a tener sexo enfrente del niño porque el niño tiene meses y no sabe lo que está ocurriendo. Le voy a pegar porque el niño no se va a acordar que después yo le pegué cuando estaba chiquito. O sea, todos estos momentos en la que nos hace falta reconocer a ese niño chiquito porque creemos que no tienen la capacidad del adulto para entender, nunca son así. Y el niño siempre está entendiendo qué es lo que pasa. Y como dice Gis, la comunicación nunca te va a traer problemas. Lo que te va a traer problemas es la falta de comunicación. Si tú con el niño hablas, el niño entiende, ¿no? Total. Y el asumir trae muchas complicaciones. El yo asumir que el niño está entendiendo o dejando de entender. Es que lo que hablábamos hace un momento es que realmente los invalidamos. Tenemos una concepción del bebé como incapaz, ya lo mencionamos, lo que decíamos antes, de como incapaz, como indefenso, como que no siente, como que no entiende. Y no es así. Entonces, el dar por sentado tampoco ayuda ni un poco. Las palabras claras, simple, sencillo, conciso.
Llamar a las cosas por su nombre, usar palabras que sean lo más neutrales posibles, hablar de sexo, o sea, habilitar la información, todo lo que sea vivencia integral de la persona, desde la espiritualidad hasta la parte sexual de nuestras vidas, todo eso es parte de una vida rica en convivencia. Entonces, nombrar las cosas por su nombre y eh, explicar lo que pregunten, estar disponibles para responderles lo que necesiten. Y o sea, vamos a ver que muchas veces preguntan cosas que son mucho más sencillas y menos, no tienen dobleces las preguntas de ellos. Entonces, contestar con claridad, decir las cosas con simpleza, Recto y directo en un lenguaje que se entienda. es Me acuerdo parte, mucho, es parte de la salud de la comunicación. Todo lo demás es un rollo interno del adulto, todo lo demás. sí, me acuerdo nosotros que estamos tan metidos en el tema de la muerte, entonces venían personas a nosotros y nos decían, es que, ¿qué le digo a mi hijo Claro. cuando me pregunte que por qué se murió? Entonces, los adultos desde este lado pensamos que quieren una respuesta filosófica y la respuesta puede ser porque se le paró el corazón, o sea, porque su corazón dejó de latir. Esa es la respuesta que el niño está buscando. El niño no quiere que le hables de De todos que si Dios, los... que si en el paraíso, que si... Exacto, no quiere saber de espiritualidad, no quiere saber de Dios, no quiere saber de todos estos filósofos que has leído de qué es la vida y qué es la muerte. Él simplemente está preguntando por qué se murió, punto. Entonces, eso, Sí, perdón. sí, No, no, dime. no, no. Si son bebés que han vivido en un útero que ya ha tenido un bebé que murió, es decir, si hubo abortos en ese útero, ese bebé conoce la energía mejor que cualquiera de nosotros probablemente, si no hemos tenido la experiencia, porque esa información se queda en la información que tiene ese bebé. Entonces, tampoco todo es lo que decimos en nuestro lenguaje que es tan limitado. Hay mucho más. Es muy importante poder comprender que hay mucho más que está ahí, aunque nosotros no podamos descifrarlo con nuestros pobres 5 sentidos conocidos. Sí. Hay un Que, mundo muy grande ahí. Entonces, cuando hablamos de la muerte y vos les querés decirle si se paró el corazón, todo el resto de la información, ese niño, esa niña, van a traerla, van a hacerla, le va a dar sentido a eso desde todo lo que trae en toda la información que ya tiene en su ADN y en toda la información que tiene de la comunicación que está teniendo, más allá de lo que estamos diciendo con las palabras. A ver, es como si nosotros fuéramos por un carril de una calle de tierra y porque vamos por esa calle de tierra, ¿no? Así, pensáramos que no hay ninguna otra vía de circulación en el planeta. En el planeta tenemos autopistas de 2 carriles, de 5 carriles, de multiniveles, tenemos otras autopistas que son las aéreas, que ni siquiera tienen concreto, entonces son simplemente unas coordenadas por el aire, tenemos otros tipos de autopistas que están trazadas por el mar, tenemos túneles, tenemos de todo. Entonces, nosotros nos creemos que solamente es esto lo que está pasando. Y no es eso lo que está pasando cuando hablamos con los niños y con las niñas, con cualquier ser humano y en general con la existencia misma, ¿no? Pero ellos ven y perciben y captan no solamente esa calle de tierra que todos lo queremos decir, ve, se va por acá, es esto, solamente es esto. No, no es solamente esto. Ellos miran y dicen así, dicen, ¿por qué no vamos por allá? ¿Y por qué no vamos por allá? Y por allá no, y por acá, y todo ese mundo que nosotros le hemos llamado mundo de fantasía, mundo de sueños, mundos imaginarios y todo esto, son todas autopistas de posibilidades para ellos. Entonces, es muy importante tenerlo presente y validarlo, hacerle lugar, lo que me está diciendo es porque me lo está diciendo, porque lo está percibiendo. nosotros en Brujos sin Caldero siempre hablamos que todos estos temas energéticos y esta conexión y esta intuición, siempre conectas con ello a través del sentir, pero nunca a través del pensar. Y creo que va muy de la mano de lo que dices. ¿Cómo podemos hacerle como papás, como padres de familia o como personas que están rodeando a un niño o una niña para no bloquear que sientan? O sea, no hacerlos personas racionales, no hacerlos personas que resuelvan la vida desde la cabeza y el pensamiento, pero sino desde lo que les diga su corazón, desde lo que empiecen a sentir. Hace poquito
di una conferencia muy, muy interesante en la que explico acerca de la importancia de reconocer que más aprenden y más captan solamente con lo que ven y con las conclusiones propias que con lo que les digamos. Entonces, ¿cómo hacer para que registren con el corazón? Pues haciéndolo nosotros también eso. Que no se trata de todo el tiempo decir lo que tienen que hacer, el enseñarles y el entregar nuestro legado, el, el, el acompañar, que decíamos antes, está en, más que todo está en tomar la decisión de qué tipo de adulto o qué tipo de adulta querés ser. Cuando vos estás claro en quién vos sos y en cómo vos te vas a vincular con los adultos y lo vas a hacer desde el corazón, ellos lo que aprenden es, a los humanos podemos vincularnos de una forma que no es simplemente la mental, que igual está bueno, la mental telepática, pongámosle, o la discursiva del lenguaje. Entonces, si nosotros podemos expresarnos de diferentes maneras, en diferentes niveles, ellos lo van a captar igual. Y lo hacen de una forma tan rápida. Ese es otro mito muy, muy, muy bueno de desinstalar, y es, va a tardar y hasta que lo aprenda y hasta que... No es así. Aprenden mucho más rápido de lo que pensamos. Incorporan solamente mirando, lo maman. Decimos esa palabra acá, en Argentina decimos lo maman. Lo perciben, lo incorporan, lo adoptan muchas veces más conscientemente y muchas veces menos conscientemente. Pero ¿cómo hacemos para criar chicos empáticos? Siendo empáticos, comunicativos, comunicándonos, explicando las cosas, expresando, llorando cuando hace falta llorar, cuando algo me duele, diciéndoles, eso no me gusta, eso me duele. Diciéndoles a ellos, no me muerdas, no me pegues, eso no me gusta. ¿Cómo hacemos para que ellos, por ejemplo, no le peguen a las mascotas o sean empáticos con el medio ambiente? Ahí hay otra cosa. Bueno, me acordé ahorita. Es que a mí todo esto me vuela la cabeza cada que lo escucho. Pero estás hablando que aprenden muy rápido. A ver, poniendo rótulos pues, como para bien y para mal. En alguna ocasión te escuché decir que la naturaleza del niño no es estar viendo un iPad 3 horas para estar callado. O sea, Total. obviamente no. Pero que el niño, o la niña, pues el bebé, como lo quieran poner, se empieza a dar cuenta que, o sea, más bien empiezan a creer que eso hace feliz a la mamá. Entonces luego los niños empiezan a tomar como esta, a ver, ahorita tú lo puedes explicar mejor, pero empiezan a tomar como este tipo de actitud, como el crayón. Eso me voló también la cabeza. O sea, hasta cierta edad van y dice que el niño no es para que tenga un lápiz, un crayón, una pluma en la mano. O sea, ¿por qué? Porque ni siquiera la manita, o sea, no está como acomodada para poderlo agarrar. Pero que pues la mamá se lo pone de que ponte a colorear y cállate. Entonces el niño como que empieza a asociar que eso hace feliz a la mamá. Entonces empieza a tomar ciertas actitudes para, pues, a ver, el vínculo con la madre es único, es excepcional. Entonces, como tener esa parte feliz y que ella esté contenta contigo, es todo para el niño. No sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo todo ahí alborotado, Ani. Entonces, o sea, esta parte como, o sea, también, pues, o sea, como qué es lo que estás haciendo y qué es lo que el bebé, tu criatura, tu cachorro, como dice Vani, está viendo de ti y qué le estás dando a entender. Porque obviamente el niño lo que va a hacer es como, pues justo, como querer encajar, querer ser parte, sentirse querido, como sentirse como bienvenido a este nuevo vínculo, a este nuevo mundo. Entonces, o sea, ¿qué mensajes le vas a mandar tú de qué es lo que tiene que hacer, entre comillas? ¿Me explico? O sea, ¿cómo le puede hacer para meterse a esto? Y en este caso estamos con todo lo que hagamos, esto lo explicaba en la conferencia esta de la que les hablo, que se llama Ecos del Futuro. Todo lo que hagamos tiene ecos en el futuro, todo, todo. Todo lo que suceda en el vientre y todo lo que pase a partir de ahí tiene ecos en el futuro. Y en una parte de la conferencia explico lo que es la mamá para el bebé, qué es la mamá, qué es una mamá terrícola para un bebé humano, ¿sí? ¿Qué venimos a hacer como especie del planeta, la relación nuestra con Gaia, y qué significa esa mamá para ese bebé, una mamá, ese útero, o también quienes maternen, ¿no? Esos que le van a poner el cuerpo al bebé y les van a estar haciendo UPA y van a estar dentro de su entorno más cercano. Todo eso que nosotros les enseñamos, de una manera o de otra, les va a quedar. Entonces, si nosotros más les conocemos, esto que vos mencionabas del crayón, si nosotros más les conocemos,
más vamos a estar tomando decisiones que les ayuden a crecer realmente. Entonces, los niños muy pequeños no tienen la manita desarrollada para sostener ni lápiz, ni virome, ni crayones chiquitos, ni nada de eso. Entonces, pues eso no va a ser parte de nuestro juego en ese primer tiempo. ¿Qué pasa si nosotros conocemos lo que sí pueden estar haciendo en ese tiempo? El mundo es infinito, o sea, realmente el mundo es infinito. Entonces, ahí es donde nosotros como mamá y como papá o como persona que está a cargo, tenemos la gran posibilidad de decidir qué sí y qué no queremos tener. ¿Por qué? Porque lo que les contaba de la crianza, claro que cuál es nuestro rol como papá, nuestro rol como mamá, es tomar decisiones por ellos mientras que ellos toman las decisiones propias, pero nunca nuestras decisiones van a estar desconectadas de lo que es su sentir y lo que es su propósito de vida y lo que es su sentido de vida. ¿Sí? O sea, no es porque lo digo yo y simplemente porque lo digo yo, es, ok, ¿ahora qué hacemos? Cuando yo en la gestación de mi hija, ¿y ahora para dónde vamos? Mi intención todo el tiempo fue, ¿y ahora para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Obviamente recibía información y después, ¿qué hacía? Tomaba decisiones propias con la información que había recibido. Nunca era desconectada y como si ella no estuviera. Siempre era incorporándola. Entonces, todo, si tenemos este criterio como un criterio válido para nosotros, todo lo que hagamos en la familia va a ser de común acuerdo, va a ser consensuado, va a ser... Y los consensos se van a establecer en base a esto que mencionamos, que es lo que sí vas a poder hacer y lo que no vas a poder hacer, que realmente es fácil, porque todo se termina circunscribiendo a lo que hace la vida más fácil, más fácil. Y eso es incluyendo desde qué le voy a decir de la muerte, y más fácil de todo tipo, en todos los niveles. ¿Qué le voy a decir de la muerte? ¿Qué le voy a decir del sexo? ¿Qué le voy a decir cuando se pelee con su amiguito? ¿Qué le voy a decir si un día no lo invita a una fiesta? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir de todo? Pero todo tiene que ir en camino de que haga las cosas más fácil para todos. Entonces, si ese criterio lo estoy aplicando para él, tiene que ser un criterio válido para mí, para papá, para mamá, la tía, la abuela, para todos los que estemos acá, o por lo menos para el núcleo más cercano. Si en casa no se pega, no le pegamos ni al perro y no le pegamos a nada ni a nadie. Entonces pero lo que tiene que ser fluida la vida, fluida. Y cuando esto lo logramos, la empatía de parte de ellos lo aprenden porque ellos se sienten integrados, juegan el juego como que saben jugar el juego, con normas que ellos manejan y que ven que se aplican a todos, porque acá hay algo muy interesante. Los niños tienen un sentido de incorruptibilidad interna, tienen un sentido de ética muy profundo. Si ellos ven que es igual para todos, juegan. Si ellos pescan que para algunos vale, pero para otros no vale, como que hay privilegios, ahí viene todo tipo de berrinches, todo tipo de cuestionamientos, ¿por qué para vos sí, para mí no? ¿Por qué para el hermano más grande sí, para el otro no? Si él tiene claro cómo es el juego, él es empático, ella es empática. Entonces lo que vamos a tener es un aliado, una aliada, un compañero, una compañera, una persona que se pone de tu lado para que las cosas salgan más fáciles en la vida. Colabora, es sorora, es solidario, es un ser que dice, aquí estoy, ¿qué podemos hacer juntos? Está integrado, tiene ganas de decir las cosas de frente, bueno, o sea, participa de la vida de la familia, porque está integrada, porque está integrado, porque hemos sabido decirles las cosas como al pan pan y al vino vino. Esto es así, ahora sí y ahora no. Inclusive captan muy bien las excepciones, muy bien las excepciones, pero es importante que tengamos como reglas claras, ¿no? Como a todos nos gustaría jugar los juegos, en definitiva, pero no los juegos de mesa, los juegos sociales a gran escala, a nivel país. Esto de que los chicos cuando algo les toca un sentido de corrupción interna, ellos van a pegar el grito, ellos van a reclamar, ellos van a salir, van a aprender a hacerlo. Claro que sí, porque lo que sobre todo aprenden es a subsistir en el sistema. Grande y chiquito, la familia, después más grande en la sociedad. Pero si nosotros dentro de nuestras casas podemos reconocer los poderes y podemos reconocer el sistema democrático en la casa, ¿sí? Como entre comillas pongo el sistema democrático por traerlo de la comunidad dentro de la casa,
Entonces ellos van a saber que su voz vale y vale la de todos los demás. Y que se va a tomar la decisión en base a lo que es común para todos. A veces lo que es común para todos es priorizar a un solo miembro de la familia. A veces no. Entonces, en ese sentido es importante que esté permanentemente siendo una voz válida, una persona, un sentir válido, una presencia integral, válida, validada en nuestra vida. O sea que de alguna manera, y para empezar a dirigirlos hacia el cierre de nuestro capítulo, eh, podríamos decir que las características que los padres necesitan para acompañar a esta nueva humanidad y a todos estos seres sería uno, el reconocimiento. Tener completo reconocimiento hacia estos seres y hacia el propósito de vida que ellos tienen. Dos, siempre comunicar, siempre hablar y siempre decir lo que sea que esté en tu corazón y escuchar lo que está en el corazón también del chamaquito. Tres, entender que son Espera. completamente... A esa segunda ponele Ajá, sin juicio, sin prejuicio. sin No voy a juicio. opinar de lo que me diga. Ok, si no vas a poner lo que tú crees que está correcto o no sobre lo que está Lo que dice es lo saliendo. que dice. Cada quien lo que dice es inopinable. El 3 lo nombré la parte de la autonomía, ¿no? O sea, de permitir que este ser elija por sí mismo, de crear esta independencia en la que este ser tiene sus propias decisiones y no quererlo estar dirigiendo por donde yo creo, también por mis prejuicios, que está bien o que está mal. El 4 sería el conectarlos con el sentir, No hace ¿no? falta Como, conectarlos. Ellos vienen conectados. ok, entonces no desconectarlos. ¿Podría ser? Como no interrumpirlos en su sentir que ya lo tienen tan activo. No interrumpirlos, sí. No interrumpirlos, sí. No sé si O sea, tenemos no, el no poder es... de desconectarlos. Podemos anestesiarlos. Desconectar, las personas no se Ok, desconectan. eso. No Eso anestesiarlos, me no gusta. No podarlos. anestesiarlo. Ah, sí, no, exacto. No, no podarlos, justo. Y el 5 que me encantó, y es el último que anoté, es el ser coherente con lo que dices, haces y le estás de alguna manera poniendo sobre la mesa a estos niños y niñas. Y obviamente todos estos 5 se reducen prácticamente en amor, ¿no? Porque al final es una manera de decir que lo que este se requiere es eh, tu corazón y que seas su Corazón. proveedor de sueños y que lo dejes ser. Sí, es presencia, es disposición para acompañar. Exactamente, así. A ver Hay un a punto ver que a las mí conclusiones de Gis, a ver ahora. No, hay un punto a mí que también me gustaría añadir ahí, que es, o sea, lo mencioné durante todo el capítulo y sobre, bueno, yo creo que con el que me quedo va a ser lo mismo, pero es esta parte de siempre como ponerte en tus zapatos, o sea, entender que los niños son niños, adultos son adultos, no creer que el niño sea adulto, y como, a ver, es que me encanta, pero desde el hablar con ellos, o sea, si tú les hablas desde esta posición, a ver, yo mido 1,73, ¿no? Entonces, si yo le hablo al niño desde mi 1,73, ¿qué te gusta? Hay como 1 metro de distancia. Entonces, quiero hablar con el niño, quiero que me entienda el niño, papito, o sea, ponte a su nivel, que se vean ojos con ojos en línea recta, pues, que no sea en diagonal. Entonces, entender todo esto, no alcancé a regresar a esto, pero cuando el acomodo de la casa, ¿no? A ver, el niño empieza reptando, creo que se dice, después gatea, después camina. Entonces empiezan a ser diferentes alturas que el niño ve. Y el niño es explorador nato. O sea, el niño, a ver, obviamente, empieza a caminar, entonces, o sea, es un nuevo mundo para ti. Y en un nuevo mundo, pues te pones a explorar qué hay, qué no hay, qué toco, cómo se siente, a qué sabe. Entonces, entender esta parte. Hay un niño en tu casa, entonces todo lo que esté a su altura y conforme vaya creciendo va a seguir siendo igual. Todo lo que esté a su altura lo va a tocar. Ok, no quieres que toque tus sartenes, no quieres que rompa tus vasos de vidrio, esos ponlos arriba, esos ponlos donde el niño no lo va a alcanzar. Pero todo lo que esté abajo, sí o sí el niño lo va a tocar. Hasta la idea. O sea, no quieras cambiarlo, no quieras meterle un regañadón cuando el niño vaya y lo haga. ¿Por qué? Porque el niño está explorando, o sea, el niño está conociendo. Entonces, como siempre tener en mente esta parte de que el niño es niño y va a hacer la cosa, o sea, va a hacer las cosas que los niños hacen. Entonces, o sea, ¿por qué querrías tú yo me estoy inventando esta palabra, pero
adultizarlo, ¿no? Hacerlo un adulto. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento se te metió esa idea a la cabeza? Por favor, sácatela. Ahora, en eso que estás diciendo, mira qué lindo esto. Las sartenes que no quieres que toque, las ponemos arriba. Lo demás, sí, ok. ¿Hay algo que en la casa diga, esta sartén es mía y este vaso es tuyo? O sea, imagínate un niño o una niña viviendo en una casa en donde no puede tocar lo que siente que le pertenece. ¿Por qué no puedo yo agarrar los vasos como los agarran los demás miembros de la familia? Es como muy fuerte eso. O sea, estás en esta casa, pero esto no lo podés tocar, esto tampoco y esto tampoco. Entonces, ¿para qué vivimos juntos si no es nuestro? Esa es la conclusión que ellos sacan. O sea, ¿por qué no puedo agarrar vasos si tengo sed? Entonces, en eso que vos estás diciendo está este trasfondo. Por eso es importante que pongamos que lo que estamos tomando decisiones en la casa es para el bienestar de ellos y no para excluirlos. Entonces, son súper buenísimas las conclusiones que están. Solo agregaría una. Creo que entonces solo para resumir todo esto que se está poniendo ahorita es entendimiento que el niño es niño. Sí, ponerte en su Eh, lugar, ponerte a su altura, o sea, como, pues, no Quiero hablar que lo de, resumas en una palabra. pues, güey, ¿Entendimiento? ¿Puede ser? ¿Cambio de mm, zapatos? no, lo voy a resumir en una frase. O sea, no utilizar una posición de poder. exacto. Porque mira, si fueran adolescentes, ¿qué haces? No te compras batería, no pones la música alta, no es por qué. ¿Quién dice lo que tiene que pasar en la casa y quién no? O sea, fíjate, o sea, ese ejercicio es muy bueno. Yo sé que estamos terminando, pero lo que no quieras que pase con ese niño, ponelo en otras edades y vas a ver cómo se ve, cómo funciona. Porque si los chicos, tenés 15 años, tenés 16, tenés 13, esto se hace en esta casa y esto no. Es fácil. ¿Ves que es cuando lo que vos decís, cuando vos dijiste poder, es de eso se trata? De eso se trata, es quién dice cómo se juega el juego, quién es el dueño de la pelota. ¿Quién es el dueño de la pelota? ¿Hay un dueño de la pelota en tu casa? De eso se trata. O jugamos todos y esto es algo compartido. Buenísimo, me encanta. Y una cosa más, realmente muy importante, cuando veamos que hay algo que arreglar en una situación, si hay un niño presente y la idea es arreglar al niño, la idea es ya no más, arreglate vos. Sí, exacto. Llévate a la terapia, llévate a donde tengas que ir, a la reflexión, a la meditación, andate a una vuelta a manzana, empezar lo que sea que te lleve para adentro. Esto es lo que trabajo mucho, mucho, mucho con mamás, con papás, ¿sí? Para adentro. Lo que el niño te muestra es un espejo. Esto ya abre otro capítulo aparte, pero No, dejemos la semillita ahí sembradita. y eso me encanta y es por eso que los niños son tan grandes maestros, porque obviamente todo en tu vida, aunque no haya hijos, aunque no haya niños, todo lo que te moleste no tiene absolutamente nada que ver con lo que está afuera. Siempre es qué está ocurriendo en tu interior, que lo que está ocurriendo en el exterior te está detonando. Exacto. Por eso los niños llegan y sacan absolutamente todo lo que hay en tu Todo. interior, porque pues lo tienes al lado, ¿cómo no lo vas a ver? Con ¿No? O gran sea, el amor chamaco. aparte, es mucho, mucho amor. No lo hacen porque lo que sí tiene es una inocencia fundamentalísima. Entonces nunca lo van a hacer desde un lugar de querer hacerte daño. Todo lo que Sí. hacen lo hacen desde el más grande amor. Un niño es una ¿Sabes que bendición. yo antes estaba muy peleado con que las personas siguieran trayendo niños al universo, al mundo? Porque decía, ¿por qué si hay tantos niños? Como que se me olvidaba esta parte, que el niño trae evolución para los seres que están a su alrededor. Entonces, esa es la razón por la que, bueno, muchas, pero esa en particular es la razón por la que nos tenemos que seguir reproduciendo, porque estamos construyendo una mejor versión de nosotros mismos y una mejor versión del planeta y del mundo en el que vivimos. Entonces, Exactamente. A eso son vienen. fundamentales. A A eso eso vienen. vienen. Exactamente. Lo entendí eventualmente. Oye, Vani, Antes antes de de... cerrar, No, espérame, antes. Vani, te quiero contar esto y a ustedes también. O sea, yo, chance ya estaba en de que, ok, estoy listo, creo que estoy preparado. A ver, pues no para ser papá ya, pero de que podría ser buen papá ya, ¿no? Ok, acabamos de ir a un taller de agroforestería sintrópica, o sea, plantas. Y una de las dos maestras, mucho bueno, de más las... que plantas. Pues si te escuchan, te Sí, matan, ¿ok? sí, no, eso va a ser otro capítulo, entonces lo van a poder escuchar bien. Pero había como dos maestras principales. Una de las dos llevaba a su hijo, que su hijo tiene 5 años. O sea, esa mujer real, yo creo que es la única que conozco
que hace todo lo que, o sea, como estas maravillas que tú dices. Entonces, el ejemplo que quiero dar es que el niño tiene 5 años y la mamá le daba el machete. O sea, el niño de 5 años traía un machete. Cuando yo lo vi, dije, a la madre, ¿qué es esto? O sea, que ese niño, o sea, ¿por qué trae un machete? Entonces justo después empecé, o sea, en la noche pues dormía con Yeshua yo, ¿no? Entonces Yeshua me decía de que, güey, ¿qué pedo esta mujer? O sea, la maestra, que literal, o sea, hace todo lo que Vani dice, o sea, lo que Vani platica y lo que Vani recomienda y de que, o sea, justo se agachaba a hablarle. Ella, o sea, nunca decía que no, siempre encontraba la manera de explicar. Si ella estaba El, explicando, estaba siendo maestra, literal, nos dejaba de explicar y atendía al niño. O sea, ¿me explico? Era como justo, o sea, era algo impresionante. Entonces, el conforme niño pasaban los siempre, días, el niño ajá, siempre que llegaba y quería algo de su mamá, ella se detenía de tener la clase, no importaba que nosotros estuviéramos escuchando, y le daba el lugar que el niño le estaba pidiendo en ese momento. Entonces era algo, o sea, impresionante y muy transformador, también te lo voy a decir, ¿eh? muy, muy, O sea, o sea, a muy mí eso, transformador para todos los que estábamos observando. eso del machete, yo dije, ¿cómo? Y conforme pasaban los días decía, es que ¿por qué no? O sea, a ver, justo, son las herramientas que tiene la mamá, o sea, vive con eso, es justo lo que se ve en casa. Entonces, ¿por qué ella sí? Y para esto, pequeño paréntesis, el niño usaba el machete muchísimo mejor de lo que yo lo usé los Todo. 4 días que estuve ahí. Entonces, fue como, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Literal. Entonces fue como, wow, o sea, justo, fue muy como, o sea, igual, volvió como a romper mi cabeza y decir de que, güey, o sea, te falta, o sea, ¿en qué momento crees que ya está? O sea, falta, o sea, puedes seguir, más bien, tienes que seguir como empapándote de este tema porque hay mucho más, es un universo entero. No, bueno, si me dejas, Dale, no, porque Yasua. se nos hace una hora más si te comento sobre eso. Estás, Sí. estamos listos. No tenemos que ser padres Ujú. perfectos, no tenemos que ser padres ideales. Siempre creamos, nos convertimos en padre, madre y creamos cuando el otro está ahí. No, me Cuando el queda otro claro, está ahí. me queda claro, a lo que voy es, sí, 100% tienes toda la Pero razón, todo lo que pero justo, dijiste es así. Podemos hacer mucho más desde mucho más pequeños si los grandes no se exacto. piensan que son los dueños de la pelota. Exacto. O sea, simplemente me doy cuenta que hay una versión de mí para ser padre mucho mejor de la que creo ahorita. ¿Me explico? O sea, No, hay más bueno. que puedo seguir teniendo de aquí a lo que sea padre. Sí, sí. O sea, pero me explico, es como, o sea, puedo más. O sea, esta mujer es una chingonería de mamá y yo todavía no podría ser así. Entonces, obviamente puedo como seguir de que, dale, a mi Pues forma, a mi trabajando en tu manera. interior, obviamente, Sí, a como mi forma, a decíamos mi hace rato. manera, pues. Pero lo que voy es que, o sea, hay para darle. Pero bueno, dale, Yeshua. No, solo para cerrar, Vani, en nuestro podcast se llama Activando mi magia. Queríamos preguntarte a ti, para ti, ¿qué es la magia? Para mí la magia es permitir la vida en la forma en que se muestre y como que se evidencie. Eso es la magia. Qué lindo. Permitir la vida. Solamente eso. Muy, En muy eso acompañado. se expresa espíritu, así, en la vida de todo lo que quiere vivir. Gracias por compartir y muy acompañado de todo este propósito que estás poniendo al servicio de la humanidad. Para todas las personas que te quieran encontrar, ¿dónde pueden hacerlo? Y también, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento para que todas estas personas puedan acercarte a ti y cambiar su vida contigo? Para encontrarme, @Vanina Cavallini en las redes sociales. Acabamos de grabar les contaba hace un ratito, una conferencia que acabamos de traer al mundo, de permitirle vivir precisamente en México. Hace poquito, que se llama Ecos del Futuro, que les conté antes, y dentro de nadita va a salir una segunda edición de Bebé Humano en Planeta Tierra. La experiencia de ser bebé humano en Planeta Tierra, en donde pues lo que les entrego es desde la mirada bebecéntrica, el viaje de encarnación, la experiencia como bebé y la importancia que tenemos los adultos, una importancia fundamental de, pues de acompañarles. Y que esto es para todos y para todas, no es que simplemente es para mamá o es para papá y para quien recibe ese bebé, sino que realmente como humanidad, qué podemos hacer para que ellos se sientan en casa realmente, no en nuestro planeta, no que somos los dueños de la pelota, sino cómo podemos hacer para que ellos se sientan realmente en casa. Claro, porque además toda esta información, como bien dices, no es solo para padres de familia. No, Todos estamos rodeados de niños, de estos seres,
y necesitamos esta información para que cuando nos toque un bebé llorando en el avión, no nos volvamos locos. O cuando estemos con el sobrino en la mesa, nos replantemos 2 veces y le ponemos el iPad y que vean Peppa Pig mientras la comida está ocurriendo, ¿sabes? Entonces, esta información es para todo mundo, no es solamente para los que tienen hijos. Entonces, Exactamente. Exactamente, es para que podamos darnos cuenta de que los humanos venimos al planeta en servicio de evolución, todos, nazcamos donde nazcamos, y que aparte todos nacemos siendo bebé, todos fuimos bebé en algún momento en nuestra llegada, no hay otra manera de llegar al planeta. Entonces, conectar profundo con ese bebé también hace que todo sea más fácil y más sencillo. De esto se trata, así que... oye, Iván, y antes de irnos, ¿qué es lo que te llevas de toda esta plática, de esta sobremesa No, brujística? y ustedes saben que me encanta hablar con ustedes, me encanta el compartir, me encanta todos los sí, esto, no, esto no entiendo, todo lo que creamos juntos cuando compartimos. Me llevo, a ver, voy a decir nutrición. Creo que Súper. lo que se queda de lo que hemos compartido hoy es como, como dicen ustedes, carnita ahí para digerir, pero algo como rico y potente. Entonces me llevo eso. Pepitas de oro. Eso. ¿Tú, Gis? Yo me llevo esto último que dijo Vani, de que siempre estás listo para ser padre o madre. O sea, siempre, 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 siempre estás listo. Pero mientras no lo seas, estás listo también para seguirte preparando. La evolución Eso me nunca llevo. termina. Exacto. Nunca. O sea, Por eso estamos aquí, si no, ya no estaríamos. ¿Y Yo me vos? llevo el reconocer que los padres están aquí para ser proveedores de sueños y dentro de su responsabilidad tienen que encontrar la manera de que eso ocurra. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces, eso prácticamente se resume en los 7 puntos que ya dimos, pero me parece muy, muy, muy importante y también muy lindo. Entonces, muchas gracias, Vani, por estar aquí, por permitir que la gente de Brujos sin Caldero escuche un poquito de tu corazón, de tu gran misión de vida, y por abrirnos la puerta a tener estas pláticas tan enriquecedoras y tan lindas que nos dejan pensando siempre. Gracias. Gracias a ustedes por hacer Y espacio gracias a todos por... para el tema Perdón. para traer luz acerca de este tema. Gracias. Gracias a todos por escuchar y nos vemos de nuevo. Bye. bye.